Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean este capítulo de lo que pasó el podcast, un programa con una dinámica muy sencilla. Todos los días traeremos invitados para que aprendamos de ellos lo que no está escrito. Yo soy Jorge Vega, ingeniero, cómico, podcaster y un amante de la vida. Hago esto para que ustedes disfruten y esperemos que duremos lo máximo posible. Hoy me hace mucha ilusión que vino hoy un tío que ha hecho más por la música de Canarias de lo que ha hecho muchísimas bandas y muchísimas personas aquí y estoy muy contento de que haya venido. Sin más demora, Sao. ¿O ¿Qué qué tal? pasó, Sao? Tenía que decir lo que pasó, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, perfecto. Me alegro, muchas gracias por venir, lo primero de todo. Y la primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo. Sao, ¿tuviste una infancia feliz? Yo diría que sí, tengo muchos recuerdos de inquietudes de pequeño, que gracias a eso, pues, yo creo que me fui forjando todo lo que realmente soy hoy, ¿no? Fui descubriendo un poco las inquietudes que me gustaban y creo que toda mi vinculación con la música además vino de esa infancia feliz. Ah, qué bueno. Era un niño que pudiste jugar bien, no sé si jugaba más en casa o en la calle. Eh, Fui más de casa hasta un punto de mi vida que sí que ya conecté con la calle. ¿Sabes? Al final, yo de pequeño estuve en colegios, entre comillas, privados, ¿sabes? Hasta que pasé a un colegio público y noté la diferencia de ese cambio de ambiente, por decirlo de alguna manera. Y gracias a eso también me permitió coquetear con muchas cosas que yo desconocía en un colegio privado, ¿sabes? Que no sabía que existían y tal. Y gracias a eso fui conociendo mundo, porque si no, a lo Ah, mejor hubiera acabado en otra faceta de la vida más estricta o más rutinaria, por sí, decirlo de alguna manera, ¿no? sí, se puede saber, tú naciste en 1900. 85. Ah, muy bien, yo la edad de mi hermano, sí, Mm. qué bien. Pues, bueno, naciste en 85, pudiste vivir un poquito los 80 Mm. y los 90. ¿Cómo viviste en esa época? No sé si te tocó la época de los recreativos y todo eso. Recuerdo más temas musicales que recreativos. Nunca fui, si verá que Ah, tuve mi Mega Drive, mi PlayStation y todo eso y me sí. encantaba. Era solo de un tipo de juegos, que era sobre todo coches y Gran Turismo y tal, pero no era muy vicioso que digamos a los videojuegos. Me gustaba y tal igual, pero me pasaba más tiempo escuchando música delante de una minicadena, ¿sabes? Como el que veía la tele, pues yo me sentaba delante de la minicadena a escuchar música y esa fue como los vagos recuerdos que tengo así de pequeño. También me gustaba mucho pintar, dibujar, se me da muy bien el tema del arte, de hecho acabé en la escuela de arte pues estudiando y tal. Y todo lo que era manual, por decirlo de una manera, siempre como que me llamaba la atención y se me daba bastante bien, ¿no? Muy bien. Tú hiciste la primaria y secundaria, no sé si aquí, en Las Palmas. Las Palmas y continué en Telde, lo que luego ya me fui para Las Palmas otra vez cuando me metí en la escuela de arte a estudiar. Pero sí, bachillerato lo hice en Telde, por ejemplo. Era buen estudiante de pequeño. Bueno, era muy malo estudiando, pero muy, muy malo. O sea, yo creo que me aprobaban por pena, literalmente. ¿Sabes? Me acuerdo que repetí creo que cuarto de la ESO, segundo bachiller también lo repetí hasta que logré sacármelo y meterme en un grado superior que era el de medios informáticos en la escuela de arte, porque también se me da muy bien el tema de Photoshop, Illustrator y todo el tema todo el tema de tipografía y todo lo manual se me da bastante bien. Entonces era muy, muy malo estudiando, sobre todo temas de historia del arte, historia de España, no podía con ellas, lenguaje. El inglés también se me daba mal, a pesar de que venía de un colegio privado donde el inglés iba muy, muy adelantado. Me fui en el peor momento que tenía que haberme ido para conectar con todo el tema de idiomas, pero era muy malo, o sea, no daba un palo al agua y no era, o sea, me sentía que estaba en el lugar donde no tenía que estar, ¿no? Ya, ya. Pero, ¿lo acabaste? Sí, yo Eh, siempre digo que lo acabé y para mí es una satisfacción personal, pero también tengo que decir algo que no le va a gustar a mucha gente, no me sirvió para nada, porque al final todo lo que yo hice voluntariamente no tuvo nada que ver con lo que realmente estudié. Sí, había una asignatura en la escuela de arte que era audiovisuales, que como me dedicaba a los temas de videoclip y tal, lo aprobaba prácticamente sin ir, ¿sabes? Pero vamos,
si no lo llevo a terminar o no lo llevo a haber hecho bachillerato o gráfica publicitaria, seguramente me hubiera arrepentido toda la vida. Entonces, puedo decir a día de hoy que lo terminé, aunque no me sirviera de mucho, pero por lo menos lo terminé y no se me quedó esa espinita ahí clavada, ¿no? Hay que ver. Que creo que es importante también para estar tranquilo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? El ciclo ese que hiciste fue después de cuarto de la ESO, De bachiller. de bachiller. Estaba el grado medio y el grado superior. El grado Sí. medio creo que lo hacías después de hacer la ESO. No sé si eso Ah. sigue siendo a día de hoy Sí. así. Y luego está el grado superior, que es el que haces después de bachiller. Ah, Que puedes hacer, bueno, en mi época estaba el grado superior que lo hacías después de bachiller o ibas a la universidad directamente a través de, hacías como algo, no me acuerdo qué, la BAU creo que se llamaba o algo de esto. Entonces, ¿por qué rama te fuiste de bachillerato? Yo me fui por la escuela de arte, o sea, en esa época tenía que tomar una decisión de si me iba más por la ciencia o por las matemáticas y tal, y como se me da muy bien el arte, ¿sabes? Dibujar y todo el tema este, pues tiré más por la escuela de arte, o sea, tengo muchas anécdotas en la escuela de arte y fue una de las mejores etapas en cuanto a estudiar, por decirlo de alguna manera, o pasar el rato en la escuela de arte, ¿no? Si puedes nombrar alguna graciosa. Yo siempre me acordaré que el primer día de clase había una asignatura que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Creo que... no me acuerdo exactamente cómo era, pero era dibujar. Era como... Dibujar, básicamente. Habían como muchas horas y dibujabas en un caballete y tal. Y me acuerdo que el primer día de clase, claro, en primer bachillerato llegamos un montón de gente que no nos conocíamos, ¿sabes? Unos llegaban de diversos institutos, yo venía de Telde y tal, y no conocía prácticamente a nadie. Y me acuerdo que la profesora, me acuerdo que nos puso un caballete y nos dijo, dibujen un gato en media hora. Me acuerdo, dibujen un gato. Y claro, todo el mundo que venía a la escuela de arte era porque sabía dibujar y había unos dibujantes de la hostia. Pues yo me limité a dibujar un círculo, 2 triángulos que eran las orejas, una línea, 4 líneas que eran las patas y una línea que era el rabo. Lo hice en, no sé, en 10 segundos. Sí. Mientras los demás hacían dibujos de la hostia, o sea, se le ocurraban sombras y tal, pero claro, para mí me dijo, dibuja un gato, eso es un gato, ¿sabes? Pues gracias a ese dibujo yo creo que me gané a la profesora, porque realmente la profesora lo que buscaba era la originalidad de dibujar un gato rápido, sin mucho... Entonces, claro, yo hice eso y fue el primero que acabé y siempre que me acordaré porque, ¿sabes? Como que tuve mucho contacto con esa profesora, ¿sabes? Y me dejaba más libertad que otros y también es una cosa que se me da bien y lo noté al instante, vamos. ¿Sabes? Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso sí, lo sacaste rápido, el bachillerato en la escuela de arte. El bachillerato lo saqué en 3 años, repetí segundo con historia de España del arte e inglés. Es que era muy malo estudiando. Habían asignaturas que sacaba sobresaliente, por ejemplo, había una que se llamaba Fundamentos del Diseño, que también que era con formas geométricas y demás. Y sacaba sobresalientes, era de las 2 personas que sacaban sobresalientes, yo era una de ellas, pero de luego estaba inglés, lenguaje, historia del arte, historia de España, que es que no me podía, ¿sabes? Vale. Y siempre me quedaban. Bueno, antes de avanzar, después de los estudios, tú todos esos años que estabas estudiando, ¿lo combinabas con la música? Sí. Sí, lo combinaba con la música, lo combinaba con los vídeos musicales. O sea, la música siempre estuve vinculada a ella desde muy pequeño, pero durante toda esa etapa como que descubrí realmente una pasión que me encantaba, que era la de dirigir vídeos musicales y grabarlos y editarlos. ¿Qué pasó? Que coincidió justamente cuando estaba ya en gráfica publicitaria el primer año, donde empecé a trabajar con artistas ya de renombre grandes, empecé a viajar y tal, y no pude dedicarle tanto tiempo a los estudios. Y claro, era una cosa o la otra. Intenté llevar un tiempo a las dos y al final tomé la decisión, bueno, ya esto está dando sus frutos, es realmente lo que quiero hacer. Al final estoy aquí un poco para sacarme un título que tampoco sé que voy a acabar de diseñador gráfico, aunque me gusta, me encanta y a día de hoy hago muchas cosas de diseño gráfico, pero yo veía que realmente estaba ahí por sacarme un título, o sea, cuando el otro realmente ya me apasionaba y se me daba bastante bien. Entonces realmente yo no, o sea, terminé bachillerato, pero no acabé el ciclo de gráfica publicitaria, el ciclo superior, ¿no? Eso de dirigir videoclip era antes de tu etapa como rapero. Sí, no, eso fue después, o sea, ¿Fue después? Rapero como tal, ya desde los 13, 12 años ya tenía mucha vinculación con el rap ahí. O sea, ya entré en la escuela de arte y en bachillerato, pues ya habiendo creado mucha música, ¿no? Y habiendo pues actuado muchísimas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo te dio la vena? Porque yo vi en tu videoclip que tú, escuchando música, dijiste, yo no quiero ser un simple oyente, yo quiero formar parte de esto. Entonces, ¿cómo te dio la vena? Sí,
de actuar, de rapear? ¿Cómo te moviste en ese círculo? Es un momento muy clave porque además yo escuchaba mucha música de muchos estilos y como digo en el documental, había un amigo de mi clase que él sí se tenía ya mucha calle, ¿sabes? Ya venía ya de la calle y escuchaba mucha música, sobre todo rap y tal. Y me acuerdo que me dijo, oye tío, hay un grupo que en esa época estaba el Corte Inglés, que tú podías escuchar música, ¿sabes? Había como unos expositores donde tú te ponían los cascos y tal, y en esos expositores estaban el disco de Unión Lírica y de Soul Sanet. Yo las había escuchado, Unión Lírica y Soul Sanet, porque lo ponían en la tele, pero yo no tenía ni idea que eran canarios. Y mi colega me dijo, tío, que esos grupos son uno de Tenerife y otro de aquí, de la Isleta, un pibe de la Isleta, tal. Y yo, venga ya, o sea, ¿cómo van a haber grupos en Canarias? ¿Sabes? Era como algo súper impensable, ¿sabes? Y me dijo que sí, hasta que investigué un poco y tenía razón. Y como que me entró esa curiosidad de, coño, se puede hacer música en Canarias porque yo no puedo escribir mis primeras letras. Y empecé a escribir letras, ¿sabes? Y empecé a rapearlas con mi colega, tal, y pues digo, coño, pues esto mola, ¿sabes? Y ahí fue cuando conecté, ¿sabes? Y por eso decía yo, pasé de ser un simple oyente a conectar de una manera hacia adentro con la música. Y eso me permitió entender muchísimas cosas a nivel de industria, de música, de sentimientos, del proceso de las cosas. Siempre desde pequeño ya fui muy inquieto en saber cómo funcionaban las cosas. Siempre estaba preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y cómo funciona esto? Y tal. Y como que no me bastaba con ponerme los cascos y escuchar, sino yo quería saber de dónde venían esas ondas. Yo, y la guitarra esta, yo, y la voz esta, yo, aquí grabo dos voces, ¿por qué? ¿Sabes? Y como que me llama un montón esas melodías que cualquier persona que a lo mejor tú le preguntabas a eso te llamaba friki, ¿sabes? Era algo, pero, ¿sabes? Y pues yo necesitaba saber de dónde venía todo eso, ¿no? ¿Sabes? No, pero como cualquier cosa, si Mm, tiene una afición, indaga sobre el mm, tema y está guay. Y bueno, entonces hacías tu bolo en lo que estudiabas. mm. Qué bien, qué bien. Bueno, y después eso de hacer videoclip y todo esto, ¿cómo te llegó la oportunidad? También de pequeño, sobre esa época, yo empecé a ver en la tele, había los domingos por la mañana ponían una serie de programas donde ponían videoclips. O sea, me acuerdo que había un programa que se llamaba European Top 20, que creo que lo ponían en Antena 3 por las mañanas y tal. Y era como, coño, la música que estoy escuchando yo la puedo ver con imágenes, ¿sabes? Era como, para mí era algo de, yo, vale, ahora estoy viendo al artista, le estoy poniendo cara. ¿Sabes? Cuando a lo mejor cuando yo escuchaba la música no sabía ni qué cara tenía, ¿sabes? De qué raza era, así, cómo era, ¿sabes? De dónde era, ¿sabes? Entonces, gracias a esos programas yo le ponía imagen a la música, ¿no? Entonces, como que eso transformó mi manera de ver las cosas, ¿sabes? Porque a lo mejor cogía un CD y yo decía, ¿por qué en este CD no puede haber como una especie de DVD? Que en esa época ni existía el DVD. O sea, digo, ¿por qué yo no puedo meter esto en un reproductor y que me ponga vídeo, ¿sabes? Y por qué las canciones no traen todas videoclip, ¿sabes? Como que ya en esa época, te estoy hablando a lo mejor con 10 11 años, ¿sabes? Que lo recuerdo perfectamente. Es decir, ya como que tenía esa visión de, yo quiero que este disco que trae 10 canciones tengan 10 videoclips, ¿sabes? Sí, Que por eso derivó también el proyecto After Hours, ¿sabes? Que si quieres sí. tal. Era como que ya en esa época tenía como esa visión. Y claro, yo no tenía ni idea de cómo se grababa un videoclip, ni tenía los medios necesarios, pero años más tarde, con los colegas del barrio, hacía falta, empezó YouTube un poco ya a expandirse y me regalaron una cámara de vídeo y empecé a grabar un videoclip. Y sin saber cómo se hacía, ¿sabes? Sin tener ni idea de edición, ni de Premiere, ni nada. Y de, bueno, supongo que se graba así. Pues grabé un videoclip, me gustó la experiencia, el resultado, la verdad, es que era lo que había en esa época. Pero como que me molaba, ¿sabes? Era como un proceso creativo que me gustaba incluso más que hacer música, por decirlo de una manera, ¿sabes? Era como que, no sé, yo creo que todos a lo mejor hemos ido por la calle caminando con los cascos y creernos que estamos en un videoclip a cámara lenta, ¿sabes? Y le ponemos cosas y color y tal. Pues eso es lo que yo veía cuando escuchaba la música, Qué ¿sabes? Entonces bueno, como que todas esas fases de la infancia como que han estado conectadas, ¿no? qué bueno, qué bueno. Y entonces en tu época esa de primero de bachillerato que dijiste que había conocido a gente de renombre, ¿cuáles eran tus primeros trabajos? Pues en cuanto a videoclips, yo empecé a trabajar con gente de aquí, de Canarias, pero creo que el momento y el salto dio cuando hay un artista que se llama Zetapu de Barcelona, que en esa época conecté con él porque también tenía un programa de radio y conocía a muchos raperos de la península y tal. Y en un viaje que yo había hecho le había enseñado vídeos que había hecho de grupos canarios. Y claro, en esa época era como, uff, tener un videoclip era como algo súper novedoso, no existían medios, la gente a lo mejor grababa un videoclip con suerte de cada disco.
Y gracias a él y a empezar a trabajar con él, se me empezaron a abrir muchas puertas y muchos abanicos a nivel nacional de otros artistas que estaban empezando y que me llamaban para grabar vídeos. Entonces, quizás gracias a él se abrió la puerta y gracias a él pues empecé a trabajar con gente como Nach, ¿sabes? Gente más así de renombre o SFDK y tal, con el paso de los años, y me fui abriendo un nombre en cuanto a la dirección y edición de videoclip, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y si puedes nombrar aspectos técnicos que iba aprendiendo de mejora continua a la misma vez que iba aprendiendo, no sé si Sí. diste algunos saltos. A ver, yo siempre, teniendo en cuenta que nunca estudié nada de audiovisual, siempre todos mis proyectos eran a base de errores, ¿sabes? Todo, o sea, siempre cometemos errores y encima yo siempre fui más de la práctica que de la teoría, ¿sabes? Entonces, a base de errores cada vez fui mejorando más. Por ejemplo, uno de los errores, bueno, no sé si llamarlo error o no, yo grababa todo. O sea, yo grababa 80.000 millones de tomas cuando había que grabar en cintas mini DV que costaban dinero y a lo mejor me venía para grabar un videoclip que dura 2 minutos y medio, me venía con 3 horas o 4 horas de cinta grabadas que me pesaba semanas editando, ¿sabes? Entonces, poco a poco fui minimizando ese trabajo para poder llevar las ediciones mucho más rápidas y eficaces, o errores de novato de ir a grabar con una sola batería y que se me acabara la batería y tener que estar esperando a que se cargue la batería, o de no llevar cintas suficientes como para poder seguir grabando, ¿sabes? O no llevar la música preparada, ¿sabes? Muchos errores que para mí no fueron errores, porque para mí fueron más aprendizajes que errores, porque gracias a todas esas cagadas, vamos a decirlo, fui aprendiendo hasta convertirme un poco en la experiencia que tengo hoy en día, ¿no? Entonces ya voy más a tiro hecho con determinadas cosas y me permiten hacer una mayor cantidad de cosas posibles, que de lo contrario sería impensable. Qué bueno, qué bueno. Sí, vi también el documental que me parece que, no sé si ese fue de Cabo, el otro que te nombró en la Resistencia. Sí. Qué guay. Entonces, Sí. ¿cómo es trabajar con esa gente? A ver, tú imagínate que yo desde pequeño siempre flipaba con el rap en español, ¿sabes? Sí. Era un flipado del hip hop en español y crecí con muchos de los artistas a los que posteriormente yo le trabajé con ellos, ¿sabes? Entonces, para mí, haber crecido con grupos como Nach, SFDK, Magnatis o CPV, ¿sabes? Un montón de grupos que con el paso del tiempo al final los conocí como personas, ¿sabes? No solo pude trabajar con ellos, sino entablar conversaciones con ellos y entablar una amistad, ¿sabes? Con Nach, ¿sabes? Por ejemplo, con Satu, SFDK. O sea, son artistas a los que yo siempre admiré de pequeñito y el tiempo me permitió trabajar con ellos sin pensar en cuando yo era pequeño. Si algún día trabajar, ¿sabes? Como que nunca lo pensaba, yo lo veía como algo imposible, ¿sabes? ¿Sabes? Como que nunca podré trabajar con esta gente, ¿sabes? Están fuera de mi alcance, ¿sabes? Y el tiempo, mira, al final los puso en mi camino por haber currado también, ¿sabes? Todos los trabajos que yo había hecho y tal y cual se fijaron en esos trabajos y al final, mira, ¿sabes? También un poco también a la suerte de haber estado en sitios donde tenía que haber estado para que las cosas ocurrieran y con paciencia, básicamente, ¿no? Pero, o sea, te molaba el rollo, era gente cercana y todo. Sí, o sea, a mí me sorprendió, ¿sabes? Porque, te digo, Satu o Nat son personas súper mega cercanas, ¿sabes? Que más de lo que la gente se puede llegar a pensar, ¿sabes? A pesar de que, claro, yo de pequeño escuchaba letras ahí súper super agresivas, súper obscenas, que decías tú, yo me coge por la calle y me revienta, ¿sabes? Puedes pensar cualquier cosa. Que va, son gente súper cercana, súper humilde, súper dadas. Con Satu, por ejemplo, tengo muy buena relación. De hecho, se vino hace poco para el Bolo de la Pantera, que lo invitamos y estuvo con nosotros. Nos ha acogido un montón de bien cada vez que hemos ido para Sevilla, ¿sabes? Tanto él como Acción Sánchez y tal. Y son gente como tú, ¿sabes? Y como yo, ¿sabes? Con los pies en la tierra, sin fliparse y con una trayectoria de la hostia. Y yo flipo porque, claro, de venir aquí hace par de semanas a 3 semanas antes meter 60.000 personas en el estadio de la Cartuja, ¿sabes? En Sevilla, decir, este tío acaba de llenar un estadio y de repente está aquí como si nada conmigo, ¿sabes? Que son gente normal y corriente, ¿sabes? Sí, sí, yo también lo he comprobado. Hace poco conocí a William en Fest y a gente también super top que ha venido al programa. Son gente normal que han curado las cosas y han tenido oportunidades que hemos visto de su trabajo, pero son gente natural que ha curado. 100%, es que basta con conocerlos como personas, ¿sabes? Habrá de todo, evidentemente. Habrá gente que te caiga mejor y otras que no. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Qué guay, qué guay.
Bueno, y después de la edición de videoclip, todo eso, terminaste tu estudio y seguiste tu carrera como editor, o sea, continuaste una vez terminaste tu estudio. O sea, yo dejé gráfica publicitaria, seguí con los vídeos, lo que pasa que siempre fui como un culo inquieto y siempre quise como toquetear muchas cosas, ¿sabes? Iba mucho, seguía actuando yo como rapero y tal y cual, lo que pasa que poco a poco esa fase te la fui dejando y fui como cada vez estando detrás de, ¿sabes? Pinchando y pinchando en club, pinchando en grupos. Lo que pasa que sí es verdad que la parte de los vídeos musicales fue la que catapultó un poco, la que me asentó, como quien diría, mi trabajo. ¿Sabes? Todo mi trabajo se enfocó en eso, pero lo fui compaginando en un millón de cosas más, haciendo eventos también en las islas y compaginándolo también con tareas personales o retos personales que tenía, como por ejemplo lo del documental de Piélago o el proyecto After Hours. Son proyectos que van un poco de la mano con lo que me gusta hacer, pero son proyectos míos, personales, no son Sí, encargos o sí, sí, como unos vídeos musicales a lo mejor que sí que me encarga un artista, ¿no? sí, sí. Bueno, es que vamos cronológicamente, Sí. por eso te preguntan. A ver, entonces, vale, terminaste con eso. ¿Y cómo fue el cambio de tu faceta de rapero a DJ? Llegó un momento que, o sea, es una pregunta que realmente pocos me han hecho, ¿sabes? Porque realmente fue un tránsito un poco, yo creo que lógico en el tiempo, ¿sabes? Yo tenía mi grupo, y había sacado ya 4 maquetas, tenía 5 maquetas en solitario y cada vez le iba dedicando menos tiempo a la escritura, por decirlo de alguna manera. Yo sentarme, ya no me apasionaba tanto como antes, ¿sabes? Es decir, yo antes me acuerdo que por las noches trasnochaba mucho y yo también producía, entonces aprovechaba como para escribir muchísimo. De hecho, escribía muchísimo, muchas cosas además que nunca llegaba a grabar o que no salían directamente. Y poco a poco como que mi tiempo se fue reduciendo y no me llenaba tanto, no me apasionaba tanto como antes. Y también fui claro en el sentido de que ya no había más de dónde rascar. Es decir, yo ya había cumplido ya como una etapa a nivel creativo, a nivel de desarrollo personal, ¿sabes? Ya mi forma de rapear era la que era, mi estilo era la que era, las letras pues siempre ya me repetía constantemente, ¿sabes? Y como que me fue llamando, esa necesidad la fue cubriendo otras cosas como pinchar, ¿sabes? Me flipaba, ¿sabes? Estar detrás de otro artista pinchando, o los videoclips, sobre todo, me invertí mucho tiempo grabando videoclips y editando. Entonces, poco a poco eso se fue quedando en el camino. Algún tema me grabé por ahí extraviado y tal, pero como que ya no tenía la misma pasión que antes, ¿no? Entonces, poco a poco, pues se fue quedando ahí, ¿no? Entonces, ¿y de DJ tuviste formación o alguien que te enseñó? Nunca he tenido ningún tipo de formación en nada de lo que he hecho. O sea, DJ empecé a pinchar en sala sin tener ni idea de pinchar. O sea, digo, bueno, tú supongo que será así, ¿no? Poner un set aquí, otro set aquí, y ya eran cuadrando y poco a poco fui aprendiendo por la noche. Pero el manejo de la mesa tampoco te Tampoco, enseñan. tampoco. Fui todo a base de prueba y error, ¿sabes? O sea, tú imagínate, ¿sabes? Curioso. Sí, o sea, no sé, o sea, como que se me daba bien Sí, el tema de las manualidades, ¿sabes? Era como sí, que se me sí. daba bastante bien y aprendía rápido, además, ¿sabes? Otra cosa es Sí, que lo hiciera mejor o peor, ¿sabes? Pero que se me solía dar bien, ¿sabes? pero, ¿qué hacía? Todo era, sí, porque estuvo aquí Vira DJ, ¿vale? Porque algunos, sí, algunos DJ o productores o producen su propia música y la pinchan o cogen canciones Mm. mezcladas de una y otra y sí, ¿tú qué hacías? Yo, por ejemplo, estoy en dos fases de la película. Es decir, yo era DJ de sala y era DJ de grupo o de artista en directo. ¿Qué pasa? Que eran dos conceptos diferentes porque, por un lado, estaban los artistas, con los raperos y tal igual, que siempre necesitaban un DJ que les pusiera la música. Entonces iba yo a poner la música. Entonces fulanito tenía un concierto, pues iba yo a ponerle esa música. Entonces yo pinchaba las instrumentales para que ellos pudieran hacer su concierto, ¿no? Pero por otro lado estaba el DJ de sala o de club, que eso me flipaba porque era yo pinchar música negra, canciones de otro básicamente, y animar la fiesta, ¿sabes? Ah, Entonces eran como dos conceptos muy diferentes que además habían dos públicos totalmente diferentes, porque el público que iba a los conciertos de rap no era el mismo público que iba a las fiestas de música negra, ¿sabes? Eran como dos conceptos totalmente diferentes. Aparte, uno ocurría más por la tarde-noche y el otro era más nocturno, ¿sabes? Entonces eran como también públicos de edades diferentes, ¿sabes? Y ambos me flipaban, en verdad, porque era como dos ambientes que uno era como muy underground, como mucho
de muy poquita gente. A lo mejor a los conciertos iban 100 personas, ¿sabes? Pero en los clubes a lo mejor, tampoco es que fueran mucha gente, pero a lo mejor iban, yo sé, 200, 300 personas. Y era como un nicho muy, también underground, pero más guapo, más de un público más adulto, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Entonces, yo te debiste ahí sentir, yo qué sé, como DJ Jazz, el de Will Smith. Tú te cuenta que yo pinchaba en salas donde no me dejaban entrar, tío, por la edad. ¿Qué ¿Sabes? pasa? Entonces era como... O sea, yo me acuerdo de pinchar en discotecas, siendo menor de edad, o ya cumpliendo los 18, pero que antes no me dejaban entrar. ¿Sabes? Y al final, mira, me contrataron. Era como anecdótico, ¿sabes? Porque, mira, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Entonces, y después el proyecto este que tuviste ahora de Piedra fue mucho después. Sí. Sí, pero Piélago ya de hace unos años antes ya venía arrastrando con ideas de proyectos personales, ¿sabes? Siempre tuve la mente como súper inquieta para desarrollar esos proyectos personales, que tenía que buscar el tiempo perfecto como para poder dedicarle todo el esfuerzo a ese proyecto, ¿sabes? También es verdad que, o sea, cuando inicié Piélago era porque me coincidí en un momento de mi vida donde tampoco tenía un trabajo en exceso, ¿sabes? Y le podía dedicar un tiempo que se suponía que eran unos cuantos meses, ¿sabes? Piélago se supone que cuando yo dije yo, ahora es el momento, lo iba a hacer en 6 meses o en 3 meses, ¿sabes? Lo que pasa es que eso se fue dilatando en el tiempo y me fue uno tiene que comer, ¿sabes? Y al final se fue Claro. solapando con muchos trabajos y, y también la investigación que se hizo con ese proyecto fue una tarea titánica de lograr entender, de poner en valor muchas cosas y plasmarlo en un documental que, bueno, no sé si viste en el documental que me llevó 5 años hacerlo. O sea, fue una eternidad donde hubieron muchos momentos buenos y muchos momentos de decir, esto no lo voy a acabar en la vida, ¿sabes? ¿Te costó mucho reunir a todos los artistas para la entrevista? Eh, realmente las entrevistas fueron, o sea, todo lo que tú ves en el documental, todas las entrevistas se rodaron en un periodo de 3 años. ¿Sabes? No es que... O sea, sí es verdad que hacía rondas como de 6, 7 entrevistas diarias para ahorrar Sí. costes y tal igual, pero a lo mejor desde que grabé la primera entrevista al último pasaron 3 años, ¿sabes? Entonces fue un proceso de seguir investigando, ¿sabes? No, no fue que... O sea, el proceso realmente fue, bueno, voy a quedar con gente, apuntarlo todo en un papel, en notas y tal, poner en orden cronológico todo, tal igual, pero a medida que vas entrevistando a gente te van saliendo un montón de anécdotas, un montón de cosas que tú desconocías, cosas a lo mejor que no eran verdad o que tienes que poner en duda, ¿sabes? O que no tuvieron tanta importancia y otras que sí la tuvieron, ¿sabes? Entonces tienes que poner un montón de cosas ahí sobre la mesa y decir, vale, esto ocurrió tal y como dicen, tal y cual, y a medida que vas avanzando vas descubriendo más artistas y más grupos y más cosas y más aspectos que sucedieron en la ciudad o en el sur o fuera de las islas o impacto a nivel nacional de determinados grupos, ¿no? Entonces fue una tarea titánica de poner todo eso, ¿no? ¿Y estabas tú solo o con un equipito? Realmente las entrevistas las hacía con un colega que me echaba un cable y los dos poníamos los focos y las cámaras y yo hacía la entrevista, pero lo que es edición me encargaba yo solo. Sí, es verdad que había gente que me echaba un cable en cuanto a contactar con gente para recopilar material y tal igual, pero vamos, el peso, te diría que el 90% del peso cayó sobre mí para hacer todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Oh, te felicito. Gracias. ¿Qué pasa? Sí, sí, a nosotros nos gustó mucho y es verdad que, bueno, mis padres decían que ha vivido una vida más larga que la mía, que había un grupo que ni siquiera conocía estando en la misma isla, de tanto que eran y se centraban en distintas zonas. Hmm. Hay grupos que a mí me sorprende porque mucha gente me descubrió muchos grupos a través de, bueno, descubrió no, conocía la existencia de muchos grupos que salen en el documental, pero no tenían ni idea que eran de Canarias. O sea, y fue impactante porque digo, lo mismo que me pasó a mí, o sea, cuando yo empecé en la música, ¿sabes? Que al final, digo, vale, que este grupo lo conozco la canción, pero no sabía que era de aquí. ¿Sabes? Mira todo lo que ocurrió en una escena tan pequeñita, ¿no? Como las islas, ¿no? Qué guay, qué guay. Entonces, ¿y lo de Fleje de Flow? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esa idea? Eso fue porque en una de las tantas cosas que toma la iniciativa para realizar, hubo una época que quería como albergar una página web con un montón
de artistas canarios, que se llama hijocanario.com, la web. Entonces, nada, empecé a crearla, quería que fuese como una especie de Wikipedia de rap en Canarias, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso se lleva un curro tremendo de recopilar biografías, fotos, música, vídeos y tal. Entonces, un poco para cubrir los gastos que eso me conllevaba, pues se me ocurrió la idea de hacer una camiseta que se llamaba En Canarias tenemos flejes de flow. Entonces, esa camiseta la pusimos a la venta para un poco sufragar esos gastos y se vendió súper bien, ¿sabes? Hicimos más tiradas, muchas ediciones y tal y cual. Y al año, pues digo, bueno, pues yo creo que esto va siendo ahora un poco de separarlo un poco de la página web y crear una marca de ropa que se llama Flejes de Flow, ¿no? Y así empezó básicamente la marca hasta el día de hoy. Han pasado ya casi 9 años desde que eso ocurrió y bueno, ahí sigue su camino, ¿no? Y contento. Sí, la única pega es que en mi lista de prioridades es mi séptima, octava prioridad. Entonces, ¿qué pasa? Que no es una cosa que yo le dedique el 100% de mi tiempo, básicamente porque no tengo tiempo. Es una cosa que camina sola, que funciona sola, pero sí que me gustaría dedicarle más tiempo del que no dispongo. Entonces, bueno, algún día, ¿no? Ahí sigue y Ahora que cuenta con tienda física o online. se vende online y en algunos puntos de tiendas físicas. No tengo tienda física como tal de Flex de Flow, pero sí se vende en diferentes puntos de venta, ¿no? Ah, qué guay, qué guay. Sí. La verdad que como su nombre indica, tiene flow, tan guapa la camiseta. Bueno, esto con respecto a eso. Y bueno, háblame un poco del proyecto After Hours. ¿Cómo surgió esa idea? Pues After Hour va un poco vinculado a mis locuras, te llevo contando todo este rato, ¿sabes? Es decir, buscar la motivación también en proyectos personales que a lo mejor no rentan económicamente, pero a nivel personal pues me satisfacen 100%, ¿sabes? Entonces, After Hour como que unía un poco todo lo que a mí me gustaba, es decir, hacer videos musicales, pinchar, trabajar con artistas locales, fomentar un poco la cultura local y diseñar también, o sea, venía como un poco todo de la mano. Entonces, coincidió en un momento en el 2012 donde había una escena urbana de hip hop bastante fuerte en la isla de Gran Canaria y dije yo, bueno, pues vamos a grabar una mixtape, que al final una mixtape no deja de ser un formato que viene un poco de Estados Unidos, de un DJ pues poniendo bases de otros grupos y un montón de artistas pues rapeando encima. Y así fue, quedamos con un montón de artistas en mi estudio para crear todo ese proyecto y bueno, vamos a grabar un videoclip, vamos a grabar 2, 3, 4, 5, cuando me di cuenta ya tenía creo que era el primer disco, creo que tenía 28 temas, una cosa así, pues grabamos los 28 temas de ese primer disco, ¿sabes? A nivel nacional fue como una especie de boom porque creo que hasta ese momento nadie había grabado tantos videos musicales de un mismo proyecto, ¿sabes? Y era una época también que no existía Spotify, entonces las descargas eran a través de páginas web y tal, y las descargas fueron bestiales. Y como que hubo mucha gente de otras partes de España, ¿no? Que se interesaron también en ese proyecto, ¿no? Con ese proyecto fue un antes y un después a nivel canario, porque también se hizo un concierto local en la sala Mojo Club, que estaba en la Plaza de la Música, gratuito para todo el mundo, y allí sería una muy, muy guapa y marcó quizás un antes y un después en cuanto a unión de estilos, ¿no? Porque After Hour también reflejaba una unión de brechas generacionales, ¿sabes? De gente que estaba empezando con gente un poco que también que llevaba un tiempo currando, con gente de la vieja escuela que a lo mejor llevaban desde finales de los 90 rapeando, ¿no? Entonces, eso como que unió esas generaciones que había, ¿sabes? No había unión, básicamente, ¿no? Con el paso del tiempo, eso, pues, derivó a un After Hour de Zaragoza, After Hour en Barcelona, en Sevilla, en Alicante. Y ahí se quedó, ¿sabes? Ahí se quedó, pues esos proyectos. Y buscando también, después de Piélago, que estuve como un poco ¿qué va a pasar ahora con mis proyectos personales, ¿no? Como que antes de terminar un proyecto siempre como que tenía en mente el siguiente, ¿no? Después de Piélago no tenía ningún proyecto personal en mente, era como algo que tampoco me preocupaba, pero a la misma vez pensaba, qué raro, que no, también es verdad que con Piélago acabé como muy quemado, o sea, fueron 5 años dedicándole y hasta un año después todavía le tenía rabia al documental porque era vieja, ¿sabes? Era como algo que me ocupó mentalmente 5 años de mi vida ahí mirando para atrás constantemente en vez de mirar para adelante, ¿no? Y en esa búsqueda de, bueno, ya saldrá algo tal y cual, coincidió con que estaba explotando la siguiente generación de artistas aquí locales, ¿sabes? Gente como La Pantera, Yusef, Quevedo, después Lucho y un montón de artistas, pues
me llené como de una energía muy joven, ¿sabes? De decir, tío, ya tengo ya 30 y pico tacos, esta gente me está reportando una energía bestial, vienen con unas ganas increíbles, yo creo que va siendo el momento de retomar este proyecto y mostrar al mundo también de que aquí en Canarias se están haciendo un montón de cosas, ¿no? Y gracias a eso me metí en After Hour nuevamente, pero ya con un proyecto más serio, ya las instrumentales eran de productores de aquí, los videoclips estaban mucho más currados, ¿sabes? Eché como toda la carne en el asador para que fuera un proyecto ya no tan underground como antes, ¿sabes? Al final era un proyecto más underground y aquí pues había un respaldo económico de una discográfica también y quise aprovechar todo eso para decir, hey, estamos aquí haciendo las cosas increíblemente, ¿no? Y por eso un poco salió After Hour, ¿no? Y continuó, ¿no? Qué bueno, qué bueno. He visto que tuviste el disco de oro, si no Sí, te mal. Sí, sí. con Quevedo. Pero ese ya después de Pliego ya fue el proyecto con Quevedo y todo. O sea, Sí, 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 sí. fue ese disco. Piélago creo que se terminó en el 2018. Sí. Bueno, sí, se terminó en el 2018, pero creo que salió después de cuarentena, una cosa así, creo recordar. Y el volumen de After Hour, el último, porque realmente After Hour viene del 2012, pero lo que es el último disco fue en el 2023. Y el disco de oro, sí, el 2000, el disco de oro me lo dieron el año pasado por la canción de Quevedo. Fue el ¿Sabes? mismo. Que, sí, Eh, sí, yo flipé porque era como, ¿sabes? Era como, ¿sabes? Al final soy DJ, ¿sabes? Y soy productor ejecutivo del proyecto, ¿sabes? Es muy raro que un DJ tenga un disco de oro y más en España, ¿sabes? Entonces, bueno, Quevedo me permitió pues tener un disco de oro qué guay, qué guay. colgado en mi casa, ¿no? Hombre, tú también tienes mérito que No, montaste todo aquello. pero bueno, también. Yo he dicho que yo le mandé un mensaje a todo el mundo y le dije, señores, esto es de todos, ¿sabes? Esto, vale, me lo han dado a mí, a Quevedo y tal y cual, pero esto gracias a todos, ¿sabes? O sea, Qué guay, sí. Por aquí también estuvo Beatriz Pérez de mm, Última Llave sí. y todo esto. Así que, bueno, felicidades por ese proyecto. ¿Y qué te llevaste de esa experiencia? Porque supongo, no sé si será el mismo que los videoclips se graban como en container. Mm. Está guapo. O sea, lo que tú dices del contenedor es como la segunda parte, es como ya el siguiente disco Ah, del último disco que tuviste, del ah, disco de oro, ¿sabes? O sea, realmente no contento con los 49 temas, al final me estoy metiendo en otro proyecto. Y eso que estás viendo de los contenedores forma sí, parte del siguiente disco que no sé cuándo verá la luz, ¿sabes? así. Ah, el Pero siguiente. son 11 temas ahí que ya han salido ya que forman parte del siguiente volumen del After Hour, que ahí saldrá. Así es. ¿Y cómo es sí, trabajar con gente como Quevedo, bueno, que yo me alegro por él, que en tan poco tiempo todo lo que ha conseguido y todo esto se lo dije aquí a Beatriz Pérez cuando vi cómo es Quevedo en distancia corta. A ver, yo lo he dicho ya en otras entrevistas, ya al final yo lo conocí cuando él estaba empezando, por decirlo de alguna manera, Sí, él no era tan conocido, pero ya se le veía ya despuntar. Y yo a día de hoy sigo hablando con él y sigue siendo la misma persona que yo conocí en aquel momento, mucho más madura, evidentemente, con más edad, con la experiencia que tiene ahora, ¿sabes? Con todo lo que ha aprendido, todo lo que ha conocido y todo lo que le queda por conocer y por descubrir. Pero al final sigue siendo la misma persona que ama su tierra, que sigue en contacto con sus colegas de toda la vida. Conmigo sigue siendo la misma persona, no lo he visto nunca cambiar con nadie, ¿sabes? Y eso me encanta, ¿sabes? Porque ya no solo Quevedo, sino todos los artistas que crecieron con él, ¿sabes? Que hoy en día ya son artistas más consagrados y tal, siguen siendo de aquí, ¿sabes? Y siguen teniendo ese trato cordial con todo el mundo, ¿sabes? Y para mí eso es la hostia, porque cualquier persona a lo mejor de repente se hubiera transformado su mentalidad o hubiera cambiado su manera de ser o tal, porque al final es, ¿sabes? La industria al final es así, pero que va, él sigue siendo la misma persona que qué tal y me bueno. alegro por él y seguimos yendo a la playa y seguimos compartiendo experiencias y cuando no tengo que llamarme lo llamo y cuando tenemos que hablar las cosas la hablamos y, ¿sabes? Qué Y bueno, todo qué perfecto, bueno. vamos. Qué bueno, qué bueno. No sé si existe el concepto, todavía no lo... existen colaboraciones de DJ, igual que existe un featuring entre artistas y todo esto, yo qué sé, por ponerte por ejemplo, tú con Bizarrap o con, no sé, existen colaboraciones de DJ o productores. Suele haberla, pero suele ser como más en fiestas o tal. No se suele ver mucho en discos, aunque por ejemplo en After Hours sí que tengo alguna colaboración con algún DJ que yo he querido meter en mi disco, pero no es algo usual. Es decir, es una buena pregunta porque quizás se deberían
dar más conexiones, pero suelen ser entre más productores que DJs. Hay DJs que son productores que sí que acercan eso, por ejemplo, Bizarrap es más productor que DJ, ¿sabes? Entonces puede darse más pie a que colabore con otros productores y no tanto con otros DJs, ¿no? Pero DJs colaboran más en fiestas, por decirlo de una manera, ¿sabes? Al final hay un trato personal y, oye, vente a mi concierto, pinchamos los dos juntos o tal. Se llama B2B, que creo que es como los dos a la vez, ¿sabes lo que te digo? Back to back o face to face o lo que sea. Pero no en discos como tal. Debería darse más, pero no se suele hacer. Yo No creo que sé, por se me no. ocurrió. Sí, una buena pregunta, porque no se suele dar en España. Tampoco es que hayan tantos DJs en España que graben discos, por decirlo de alguna manera. O sea, suele ser más una faceta de productor. Yo, por ejemplo, yo no soy productor, lo era, ¿sabes? En su momento. Pero en After Hour, al final, mi labor realmente no es la de productor, es más bien la de productor ejecutivo, que es coordinar todo eso, y la de DJ. Entonces, yo intento darle ese protagonismo tanto a mi rol como DJ, porque quiero que eso perdure toda la vida, ¿sabes? Y al productor en este caso, porque siempre como que el productor está detrás del artista y tal. Entonces, en After Hour quiero que todos tengan ese mismo protagonismo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, no sé cómo es el tema de los DJ. Cuando tú te sientas un artista, supongo que cada uno será distinto, pero hay como tormenta de ideas para hacer un tema, o primero va la mezcla y después la letra, o todo a la vez. Cuando yo he hecho los temas del After Hour, a mí me encanta trabajar en el estudio, ¿sabes? Con el artista y el productor. En muchas ocasiones se ha dado, ¿sabes? Hay temas, por ejemplo, de After Hour como el de Bar Ruiz, el de Don Patricio, el de Sara Socas o algunos últimos que estoy grabando del After Hour, que me encanta reunirme en el estudio y, oye, a ver, ¿por dónde tiramos? ¿Qué nos apetece hacer? Tal. Pues a lo mejor de repente hacer una referencia de otro tema y, por ejemplo, con Malacor, por ejemplo, que es uno de los productores con el que trabajo casi siempre, pues él empieza a coger influencias e ideas de otros temas y empieza a recrear una música, mientras ya el artista está ya maquinando ya la letra, tal y cual, y mientras ocurren esas dos cosas a la vez. Mientras el productor está trabajando pues, en la instrumental, el artista ya está creando ya los patrones, las melodías, la letra y tal y cual, y suelen casi siempre terminar a la vez, ¿sabes? Hombre, sí verá que al instrumental siempre al final como que se le dan los últimos retoques después, pero ya el artista ya está ya enfocado. Lo que es la mezcla y todo eso viene después. Pero más o menos ese sería como el proceso de crear. Hoy mismo, por ejemplo, estaba hablando con un artista y con Maracor en este caso para un tema del After Hour y me decía, oye, pero ¿cuántos días me voy a la isla? Tal. Digo, yo creo que con que te vayas por la mañana y te vayas por la noche ya tenemos, ¿sabes? Ah, perfecto, tal, ¿sabes? Y en un día podemos crear un tema tranquilamente, No ¿sabes? se puede hacer un día. Sí, de hecho, Es la que mayoría del After Hour, o sea, lo que es escribirlo y grabarlo, luego ya pulir detalles como, yo qué sé, el instrumental, mezcla, máster, mover estructuras, tal, o oye, quítame esto aquí, o mira, ¿no te parece que esto tal? Ya lleva ya más tiempo, ¿no? Pero lo que es desarrollar un tema, por lo menos tener la idea básica, puede... A ver, hay veces que se pegan semanas, ¿no? Pero en mi caso, en un día ha salido, ¿eh? qué bueno, qué bueno. ¿Y ha habido algún artista que ha hecho como muchas tomas falsas de reírse? Algunos. Los hay, los hay, los hay. Los hay. Hay de todo. Hay de todo. Decir, esta toma no me sale, tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Qué bueno, Los qué hay. bueno. Qué bueno. Bueno, sí, esas son las anécdotas que nos llevamos. Total. Sí. Bueno, y después de After Hour, bueno, ¿estás mezclando con otro proyecto o te estás dedicando full a esto? Pues yo ahora mismo estoy como, bueno, de gira con la Pantera, súper a full. De hecho, ya estamos terminando ya las últimas fases de la gira, pues llevamos ya unos cuantos conciertos durante en todo este año. Aparte estoy con mis proyectos personales de DJ también, llevándolos a show con artistas invitados, con el proyecto After Hours súper involucrado. Y también trabajando pues codo a codo con artistas como Flores Z o Cristian Cuervo, que son dos artistas a los que estoy currando con ellos a muerte cara pues a todo el tema del booking o de management para poder seguir creando música y llevarlo pues poco a poco a otro nivel, ¿no? Ayudándole con los videoclips también. Y entre esas cosas y otras, pues voy, bueno, también con la producción de eventos y con los flejes de Flow Jam, ahora con el fleje de Flow Fest también, un poco fomentando todo el tema de la cultura en Canarias. Y en eso ando, o sea, estoy sinceramente a un montón de cosas que lo llevo bien,
pues si no hiciera nada me aburriría y es como que la vida no tendría sentido, ¿sabes? Que hay veces que digo, ¿para qué me metí en esto también? O sea, también hay veces que acabo un poco saturado, pero bueno, si sin eso no podría vivir, ¿sabes? Al final es un poco lo que llevo haciendo toda la vida, pero a otro nivel, por decirlo de alguna manera, con la experiencia que tengo ahora y con más ganas que nunca, ¿no? Qué bueno, qué bueno. No sabía esa faceta tuya de manager, de Mm, movimiento de artistas, qué guay, qué guay. A mí me encanta, ¿sabes? Algo Ah, que me gusta porque llevo toda la vida trabajando al final con artistas, ¿sabes? Cara a los videoclips, cara a los shows, ¿sabes? Y es una cosa que me encanta porque muchas veces, ¿sabes? Yo tampoco tuve la oportunidad de que alguien me echara un cable o tal y el hecho de estar ahí un poco también te digo, también lo hago porque son artistas a lo que me representan, ¿sabes? Es decir, me encanta lo que hacen, estoy al 100% de acuerdo en cómo, en su manera de ver la música, a nivel personal hay una sinergia increíble, ¿sabes? Y por eso lo hago, ¿sabes? Porque si no, de lo contrario, si no entiendo el concepto o no hay algo que me motive, no lo podría hacer, ¿no? Entonces, es algo que me apasiona y si lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? qué guay, qué guay. ¿Algún artista con el que te gustaría colaborar y todavía no lo has hecho? Yo creo que he colaborado con todos los artistas que, hombre, si te pusiera un nombre ya a lo grande, me encantaría trabajar con The Weeknd, ¿sabes? Pero, Qué ¿sabes? guay. ¿Sabes? Pero bueno, basándonos en lo canario, creo que he trabajado con todos los artistas que... Bueno, After Hour al final, ¿sabes? Qué guay, Pero sí con The Weeknd me encantaría trabajar. O qué sea, guay, llevo como años diciendo, no sé, nunca se sabe. No, qué guay, qué no sabía que iba a guay. curar con Nach y con SFDK cuando era pequeño. Entonces, ¿sabes? La vida Qué te puede bueno. dar muchas vueltas, ¿no? Es bueno tener ilusiones. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, después del tema de manager y todo esto, ¿algún proyecto que esté relacionado con esto que te gustaría hacer y todavía no has probado de este mundito? No lo sé, o sea, ahora mismo hay muchas cosas que me encantaría hacer, pero también requieren mucho tiempo, ¿sabes? Me encantaría montarme el día de mañana una discográfica, ¿sabes? De chico siempre lo tuve en mente, ¿sabes? Yo me acuerdo que me preguntaban, ¿pero tú qué quieres ser de mayor? Voy a montarme una discográfica, ¿sabes? Y Mm, era como mi visión, pero tiene que ser cuando llegue el momento oportuno, las ganas, y yo creo que todo llegará, ¿sabes? A lo mejor de repente nunca lo hago, de repente cuando tengo la posibilidad no lo hago, ¿sabes? Pero son cosas que están ahí en mi mente, pero también es verdad que con el tiempo también lo que quiero es buscar una estabilidad en cuanto a cosas, ¿sabes? Ahora mismo tengo también muchos proyectos profesionales en mente y que estoy desarrollando, pero también tengo proyectos personales que me gustaría desarrollar, ¿sabes? Entonces, que también todo también va dependiendo de los proyectos profesionales que quiero hacer para llevar a cabo esos personales. Entonces, yo creo que poco a poco las cosas se van estabilizando y cada vez no tendré como tantas cosas que hacer porque podré priorizar, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, ¿no? qué bueno, qué bueno. Y bueno, hablemos un poquito de temas musicales, de la cultura musical en sí. Porque, por ejemplo, también se lo preguntaba a Beatriz Pérez, a Mm. Playa Coco y todo esto. Tú que has trabajado con gente tan importante y tan top. El éxito grande, hay más sitios para más personas, porque vemos que los artistas, los top, son mayoritariamente pocos en sí, Mm. comparado a todo lo que hay. Hay sitios para más gente. Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay sitio para mucha gente y además creo que todos conviven en un mismo espacio bastante positivo. Pero sí es verdad que faltan muchos espacios a nivel cultural en las Islas Canarias y para que todos podamos desarrollar nuestra carrera. Es decir, muchas veces no tenemos espacios para poder actuar porque no hay salas prácticamente y eso también nos imposibilita mostrar nuestro arte y que podamos convivir todos en ese mismo espacio independientemente de qué género tocamos, ¿sabes? A mí me encantaría, muchas veces siempre he hecho un montón de entrevistas, me encantaría ver muchas culturas musicales y ver un concierto de un artista de música urbana con una de pop, o de rock, o de heavy, ¿sabes? O uno incluso de folclore también, ¿sabes? O sea, me encantaría que eso sucediera porque yo creo que se darían pie a
a muchas colaboraciones personales, ¿sabes? A lo mejor de repente nunca verás me lo voy a inventar, a un folclórico colaborando con alguien de heavy, pero ya el hecho de que convivan en un mismo espacio y tengan una relación personal, se aprende muchísimo, ¿sabes? Porque al final todos estamos en un mismo barco y todos pasamos por lo mismo, ¿sabes? Tiene la misma dificultad alguien de la música del pop que alguien de la música de rock o de urbano. O sea, aunque la mayor gente que escucha ahora mismo música urbana, también hay un sector también ahí que escucha otros géneros musicales, ¿sabes? Y al final nutrirnos de todas las experiencias posibles nos hace enriquecernos, ¿sabes? Entonces, muchas veces no se dan ese tipo de colaboraciones porque yo la veo y al final tengo contacto con gente del pop y de otros géneros, pero no, pero porque al final las relaciones personales, habiendo hecho Piela hoy, habiendo hecho muchas cosas, pues me hace fijarme en otros géneros musicales, pero si no hay espacio para que se junten, nunca va a haber conexión, ¿sabes? Entonces creo que eso es un poco lo que falta, pero sí hay cabida para todos los artistas que están haciendo. De hecho, mientras más seamos, más enriquecedores, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, a nivel de bolos, tú que sabes del tema, a nivel de bolos, has hablado que faltan espacio, pero a nivel de bolos hay bastante en la isla. A nivel de espectáculos, festivales. Yo sí estoy viendo bastantes festivales, con lo cual es positivo. Pero también creo que es, entre comillas, negativo porque hay mucho festival. ¿Y a quién beneficia eso? Evidentemente a un público, ¿sabes? Que yo lo agradezco, es decir, yo puedo ir a ver un montón de grupos gracias a estos festivales, porque cada fin de semana tienes un festival y lo agradezco, pero también no están cubriendo las necesidades de los grupos pequeños, esos grupos pequeños que a lo mejor sabes que los vas a contratar y te van a meter 20, 30, 40 personas únicamente, que creo que también tienen el mismo derecho a actuar con grupos grandes, ¿sabes? Sé que económicamente no es rentable, pero también se podrían hacer cosas pequeñas en salas, ¿sabes? Y poder llamar a esos grupos y darles la oportunidad que se le dan a otros grupos grandes también, ¿sabes? Entonces se están olvidando de un sector pequeño de grupos que quieren actuar y que no se les tiene en cuenta, ¿sabes? Por todo eso. Entonces tiene que haber una balanza donde todo eso compense y a nivel económico salga también rentable, porque si no es que no se podría hacer, ¿sabes? Entonces, por un lado te digo, gracias a todos estos festivales hay mucha demanda y puedo ver a grupos que de lo contrario no podría haber, pero también tiene que haber ese espacio para grupos pequeños, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hablemos de un tema que ya se habla con menos tabú y todo esto, pero me gustaría saber tu opinión como cualquiera y tú que has trabajado con gente del género trap, del género reggaetón, aunque también pasa en muchísimos géneros, ¿vale? Eh, Evidentemente que hay una razón de peso que a ningún artista se le debe censurar su arte ni nada. Esa es la razón de peso y cada uno tiene su público y hay que respetarlo. Pero ¿tú crees que hay muchas letras que son bastante explícitas? No sé tu Hay, opinión mucha, sobre hay, eso. hay muchas letras que son muy explícitas, pero eso ya pasando toda la vida. Hay mucha gente que como que ¿sabes? Se vuelve loca, como, pero ¿cómo va a decir eso? Tal, pero yo llevo toda la vida escuchando letras explícitas y obscenas, ¿sabes? Y no solo en el reggaetón, ¿sabes? Sino en el americano y en otros géneros musicales, ¿sabes? Entonces, muchas veces le damos más atención a lo que entendemos porque lo estamos entendiendo, pero si tú escuchas músicas en inglés, también son peores, ¿sabes? O sea, directamente son peores. Entonces, Sí. yo creo que es un poco también lo que quieras escuchar y a lo que le das importancia o no, o en qué momento lo escuchas, ¿sabes? Yo no me horrorizo por escuchar una letra obscena porque al final yo creo que la libertad de expresión está ahí y debe estar siempre ahí, ¿sabes? Entonces, otra cosa es que lo comparta o no. O sea, yo puedo compartir letras que son obscenas o no, puedo estar de acuerdo o no. Pero yo me acuerdo de una anécdota cuando empezó el reggaetón que en el año Catapum decía, no sé qué, claro, yo vengo de la música negra, que es peor. ¿Sabes? Las letras de la música negra, yo qué sé, cuando cantaba R. Kelly o Asher o todos estos artistas de mi época, eran mucho peor. Lo que pasa, claro, como eran en inglés, la gente lo bailaba en la discoteca, pero estaban diciendo cosas que eran peor que el reggaetón. Lo que pasa es que, al final, claro, esta gente cogió eso y lo transformaban al español, por decirlo de una manera. Entonces, claro, ya es más audible. Sí es verdad que me sorprende, y hace poco lo estaba viendo, niñas pequeñas
pero muy, muy, muy pequeñas, no te sabría decir, cantando letras que son obscenas, ¿sabes? Eso a mí me impacta, ¿sabes? Claro. Que es como, yo, estas niñas están creciendo con este tipo de letras que es como... Pero claro, ahí depende ya un poco Ya, de la educación, no sé, o sea, no, yo no soy, supongo no que soy padre, pero tampoco soy experto en eso, pero cua- eso está ahí, solo hay que cogerlo, ¿sabes? cuando son adolescentes no tenemos tanto control, pero sí es verdad que cuando son más chicos la responsabilidad depende de los padres, ¿no? Claro. Es un tema muy delicado, ¿sabes? Que tampoco quiero entrar en eso porque tampoco, no tengo ni idea, ¿sabes? Es decir, yo no soy padre, ¿sabes? Tengo 4 perros, ¿sabes? Entonces no Claro, sé cómo reaccionaría yo cuando me toca a mí. ¿Sabes lo que te claro, digo? Me viniendo de la música. Entonces no sé, a mí me impacta. O sea, hace poco, tío, estaba en un concierto sí, y las niñas pequeñas eran grabando y diciendo, no me acuerdo exactamente qué tipo de letra era, pero era como yo, eso me impactó. ¿Sabes? No claro, sé, no soy experto y yo no sabría cómo reaccionar o cómo claro, ponerme en el lugar de un padre que, ¿sabes? No sé, pero me impactó. claro ¿Sabes? que sí. Por decirte en algún ejemplo, mi banda favorita de todos los tiempos es Linkin Park. Me gusta Linkin Park. Cuando fui creciendo y fui ganando conciencia, escuché sus letras y la mayoría son sufridoras, a Sí, veces hablando de las muerte y muertes, todo sí, yo, ¿qué es esto? sí, Pero sí, me sí. sigue flipando igual. Sí, sí, sí. Es que es por eso que en el momento tú no entiendes lo que está diciendo y todo te suena súper bien, ¿sabes? Pero Sí, sí, pero sí me va. sí, sí. Pero también te digo, estoy a favor de que cada cual exprese su arte libremente, ¿sabes? Es decir, yo no soy, nunca censuraría nada. Es decir, y si no, utilizar los canales adecuados, ¿sabes? O yo qué sé, está claro que no vas a poner por la mañana en un programa infantil eso, ¿sabes lo que te digo? Está claro, pero bueno, también hay de todo en el mundo, ¿sabes? Es decir, no puedes... Yo nunca censuraría nada porque está ahí, ¿sabes? Lo tomas o lo dejas, ¿sabes? ¿Te gusta o no te gusta, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, para opiniones hay de todo tipo, pero sí, es verdad que hay que ver todas las partes. Sí. Bueno, y sobre, a ver, canción favorita de todos los tiempos. Ya sé que es difícil por No, tu no es cultura difícil. musical. ¿Ah? Pero mía, ¿te refieres? Sí, O tuya, tuya. sea, o canción general que haya escuchado que de otro artista, lo que sea. Sí. No, Eh, eh, según tú lo sientas. The Weeknd Often. O sea, es como mi canción favorita de todos los tiempos. ¿Sabes? ¿De quién? De The Weeknd. Qué Often bueno, se llama el tema. qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y banda? Yo, muy difícil. Siempre fui más de artistas solistas, ¿eh? Una banda. Yo no. Creo que en mi top 10 no hay ninguna banda favorita. Creo yo. Ah, Bueno, vale. había una banda que me gustaba muchísimo de pequeño que se llamaba Melon Diesel. Melon Diesel, Ah, que luego se transformó a Taxi. A mí Melon Diesel habían temas que me gustaban. Y fíjate que no, o sea, no son ni de mi género, ¿sabes? Que ah. me gustaba escucharlo. ¿Y artista favorito? The Weeknd, Ah, 100%, vale. ¿sabes? Sí, sí, sí. The Weeknd. Hay otro artista que, Arayan Shah también, me flipa mucho, que lo descubrí en cuarentena. Bridge, Plaza, ¿sabes? Hay muchos artistas, no son muy conocidos, quizás el más que conoces tú a lo mejor puede ser The Weeknd, pero estos artistas son como con un estilo muy R&B, dark, ¿sabes? Como muy de cortarte las venas, por ejemplo, Ryan Shah es muy de cortarte las venas, ¿sabes? Y me encanta, ¿sabes? Es como otro, o sea, me encanta sumergir, son esos sonidos muy atmósferos, o sea, Sí, muy R&B atmosférico, ¿no? sí, sí. Bueno, yo estuve bueno, hace años también, yo chupé toda la música rock por mi hermano, Ujú, Linkin Park, de Blink 182 y todo esto, y de grupos españoles, Marea, ujú. ¿vale? Pues, vi cuando fui al concierto que existían los famosos fosos. Los fosos que era que la gente ahí tumbándose y Sí, dando... Yo quiero disfrutar y escuchar la canción. Y gente haciéndose así un poco de daño y digo, yo, curioso. en el foso ahí. ¿Y lo viste en directo entonces? Sí, sí, lo vi en directo y super guay, Marea, un grupazo. Ujú. Qué guay, qué guay. ¿Tu género favorito es rap? De El todo. R&B, Eh, sí. pues, Te diría que más que el rap, ¿sabes? De hecho, es que yo vengo del R&B, ¿sabes? De pequeño lo que me enganchaba el R&B más que el rap, ¿sabes? Lo que pasa es que al final tuve mucha conexión con el rap en español y eso, pues pero me encanta también el rap en español, ¿sabes? Me flipaba. qué bueno. Hablando de R&B, va a venir Grey Devil el 1 de Sí, noviembre, que tú también vas a estar. sí. Mucha ilusión. La verdad es que sí, porque
O sea, hay muy pocas fiestas de música negra en Canarias, casi todas están en Tenerife, tío, y aquí hay como muy poquitas fiestas. Y date cuenta que, claro, cuando yo empecé a pinchar música negra, Craig David me tocó, ¿sabes? De lleno, Seven Days, Walking Away, ¿sabes? Todos esos temas los pinchaba, tío, y los sigo pinchando a día de hoy. Entonces yo me enteré que venía Craig David y era como, tío, yo quiero pinchar ahí, tío, ¿sabes? A mí me encantaría. Entonces aquí coincidieron varias cosas que me encanta decirle, porque es que la primera es que pincho en un concierto de Craig David, ¿sabes? Que para mí eso ya es historia, ¿sabes? Es como tal. Y la segunda que me hace igual o más ilusión es que pincho con dos DJs referentes de las islas, que son Real El Canario y DJ Darío, que para mí, ellos vienen de una generación posterior, y para mí eran como mis dos referentes de música negra de las islas. Es decir, yo quería ser DJ Darío, quería ser Real El Canario, ¿sabes? Y de ellos aprendí muchísimo. Entonces, el hecho de pinchar de apertura para Craig David y pinchar con ellos dos, compartiendo cartel, pues imagínate, ¿sabes? Como todo en uno, en un pack, ¿sabes? O sea, es increíble, ¿sabes? Y sé que además van a estar, mucho del público que va a estar ahí es público de los que estaban cuando yo pinchaba música negra en salas como Soul Train o Sugar, ¿sabes? Entonces, sé que van a estar ahí, es como, oh, ¿sabes? Me voy a sentir en mi casa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Aparte de Greg David, ¿algún artista favorito? The Weeknd también, pero otro favorito de R&B. Es lo que te decía, Ryan Shah es lo que estoy escuchando, que es un artista que lo descubrí en cuarentena, que lleva esa línea más R&B, pero son los artistas así que escucho. Aparte, soy como muy en bucle, ¿sabes? Una vez que un artista me gusta, puedo estar en bucle escuchando toda su discografía. Luego hay muchos artistas también que me salen en Spotify, que voy descubriendo y tal. O sea, me encanta descubrir artistas nuevos constantemente, ¿sabes? Siempre digo que mi lista de descubrimiento semanal de Spotify es muy fiel a lo que realmente yo escucho con mis gustos musicales, y siempre me muestra artistas pues nobles que tienen muy pocos seguidores o oyentes mensuales en este caso, y es muy fiel a la realidad de mis gustos musicales. ¿Cuánto tiempo te puedes pegar tú con los cascos escuchando música? Menos de lo que me gustaría hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día, al dedicarme a los videos musicales, no puedo escuchar música mientras edito un vídeo musical. Es decir, estoy escuchando la misma canción una y otra vez a lo de Premiere. Entonces, eso no me permite ponerme una lista de reproducción de Spotify. La única vez que yo puedo permitirme ponerme lista de reproducción de Spotify es cuando conduzco. Eso siempre, ¿sabes? Está presente al día de hoy. Y cuando diseño, ¿sabes? Es cuando más me gusta ponerme en el estudio. Hace tiempo que ya no me pongo los cascos, pero sí que tengo unos altavoces de estudio muy buenos y me gusta ponerme la música con una calidad de sonido no alta, sino con esa calidad de sonido, ponerme un vinilo, porque eso también lo suelo hacer de vez en cuando. Y es cuando ahí desconecto y disfruto, ¿sabes? Es mi único momento del día donde hay paz y tranquilidad, ¿no? ¿No te da la sensación que este proyecto que tú tienes, After Hours, es como, sí, porque viene artista y toca el Tiny Desk de Canarias? Porque sí, es una pasada. Podría ser. Yo creo que no somos, o por lo menos yo no soy consciente de la magnitud de los proyectos hasta que pasa un tiempo, ¿sabes? De hecho pasó con el primer After Hour, hay mucha gente de este After Hour que sale en este After Hour porque vio el primero, y así sucesivamente, ¿sabes? Entonces yo creo que con el paso del tiempo es cuando me daré cuenta de la magnitud que tuvo el primer After Hour, que tuvo este After Hour, que tuvo Piélago, ¿sabes? Todo cobra sentido cuando pasa el tiempo, ¿sabes? Cuando ya yo hago un proyecto, ya estoy con la cabeza en otra cosa, y como que ya no le doy a lo mejor la importancia que tiene tras haberlo hecho, sino durante el proceso de hacerlo, ¿sabes? Es cuando yo me enfoco y lo disfruto y me lo gozo, y una vez que ya sale es como que adiós, ¿sabes? Y cuando miro para atrás y digo, hostia, mira, está Piélago, no sé qué. O sea, esta semana también me estaban recordando cosas de Piélago, o de repente alguien me dice, tío, con Piélago no sé qué, o After Hour no sé qué. Es cuando me di cuenta de las cosas realmente, ¿sabes? De esa importancia que le está dando otra persona, que no es que yo no se la dé, pero se la doy en cito en ese momento, ¿sabes? De decir, vale, ya, ¿sabes? Ya me lo disfruté, ¿sabes? Está hecho, ¿sabes? Lo hice, ¿sabes? Lo lleva a cabo, ¿sabes? Es para mí lo importante, ¿no? Y ahora, según el éxito que estás teniendo, ¿qué quieres hacer? ¿Un After Hour anual? No lo sé, o sea, no me lo planteo, o sea, es decir,
empecé a hacer un segundo volumen del After Hour, que realmente no es el segundo, es el octavo ya, o sea, es el segundo después del último, del que conoce todo el mundo, ¿no? Pero claro, yo no sé cuándo va a salir eso. De repente sale en 2026, como de repente a lo mejor sale en 2027, ¿sabes? Amigo. Yo simplemente estoy haciendo y juntando temas y cuando tenga ya, yo que sé, una lista larga, más los que han salido ya, que han salido como 11 de ese proyecto, pues los juntaré todos en un disco y saldrá. Pero no es que me plantee, no es que me plantee en plan, voy a hacer otro After Hours, sino creo que todo va saliendo en el debido momento. Es decir, creo que se están grabando tantos temas del After Hour porque hay artistas en Canarias como para respaldar otro After Hour, ¿sabes? Si no hubieran tantos artistas, quizás a lo mejor no me embarcaría en un proyecto así, ¿sabes? O como de repente a lo mejor hay gente que me pregunta, ¿vas a hacer otro volumen de Piélago? Digo, no lo sé, a lo mejor dentro de 10 años sí, ¿sabes? Porque a lo mejor la historia lo requiere. ¿Sabes? Ahora mismo tendría material como para sacar un segundo volumen, sí, pero a lo mejor sería en un periodo de tiempo muy corto. Es decir, de que terminase el otro Piélago hasta el día de hoy, que han pasado muchas cosas muy importantes. Pero a lo mejor de repente tienen que pasar unos años como para yo tener la dedicación y las ganas y la fuerza como para meterme en un proyecto que, tanto Piélago como After Hour, no es un proyecto que me, o sea, reporte un beneficio económico, ¿sabes? Más bien me reporta pérdidas. O sea, yo necesito tener una estabilidad también como para poder dedicarle tiempo a eso y poder vivir, ¿sabes? Entonces, nunca se sabe, ¿no? Sí. Y ahora, sí, antes de hacerte la pregunta alegre y de hoy que pasó el podcast, ah, antes dijimos que, bueno, tú dijiste que Canarias sigue siendo un referente en la música. En tu documental vimos como gracias a los barcos que venían instrumentos y todo esto, pues llegaban cosas de América que llegaban antes aquí. Mm, antes que la península. Pero a día de hoy, según pasan los años, los 90 nosotros nos hemos criado con las cosas más comerciales, desde el pop, yo que sé, Alejandro Sanz, etcétera, Shakira y todo esto. ¿Cómo ves tú a Canarias a día de hoy a nivel de referencia, para que nos entendamos todos? Yeah. Lo bueno que tiene Canarias a día de hoy es que ya, ¿cómo te explico? Creo que está cambiando el concepto de que antes teníamos referentes de fuera, pero creo que ahora mismo hay referentes ya en los propios artistas de Canarias, ¿sabes? Y creo que muchos artistas de los que están empezando ya tienen referentes canarios, es decir, ya tienen a un Quevedo de referente, ya tienen un Efecto Pasillo, una Última Llave, un Aristides Moreno. O sea, antes no era así, antes no habían referentes o bandas canarias que tú dijeras, quiero ser, por decirlo de una manera, habían dos o tres. O sea, de repente a lo mejor yo quería ser Los Coquillos, ¿sabes lo que te digo? Quería ser alguien de Soul Sanedo, alguien de Unión Lírica o alguien de Efecto Pasillo, ¿sabes? Pero ahora hay eso mezclado con un montón de referentes de fuera. Pero ahora ya no hace falta irte tan lejos como para tú decir, quiero ser fulanito, porque ya lo tienes dentro de tu isla, ¿sabes? Y creo que todavía queda aún muchísimo para que tengamos muchos más referentes, porque yo estoy completamente convencido de que seguramente a día de hoy hay un chaval de 12, 13 años que está creciendo con la música de La Pantera o de Quevedo o de Efecto Pasillo o de cualquier otro grupo de rock de aquí de Canarias, que seguramente será el próximo artista que despuntará dentro de 6 años, ¿sabes? O 5 años. Y hoy en día está creciendo con todo eso y dentro de 30 años dirá, no, no, es que yo me acuerdo que escuché primera vez a Quevedo y me enganché con la música y tal. Y eso dentro de 30 años es cuando valoraremos, diremos, hey, mira lo que ha pasado en todos estos años para atrás. ¿Sabes? Entonces eso para mí es súper positivo, ¿sabes? Que está pasando y es una realidad, ¿no? Ya, vale. Las dos preguntas de lo que pasó el podcast. Vale. ¿Crees en la meritocracia? Dicho como meritocracia, como sí, conseguir las cosas por tus propios méritos. El concepto de oportunidad también existe y es bueno, pero la Es una meritocracia. palabra que nunca utilizo, realmente, pero sí, o sea, creo sí, al final yo, sí, 100%, o sea, sí, 100%, o sea, creo en esa palabra porque al final yo casi todo lo que consigo lo consigo por mis propios medios, ¿sabes? Sin, a ver, evidentemente hay veces que me han ayudado ciertas cosas, pero creo 100% en eso. Vale. ¿Y crees que en la música existe? O sea, la mayoría de artistas que tú ves es por, normalmente así, el que más se mueve, el que más no tiene por qué, el que más en la empresa también pasa,
el que más estudia, el que más investiga, el que más se mueve, el que más éxito tiene. Yo lo que tengo al alcance, es decir, la música que conozco, o sea, que conozco tanto por fuera como por dentro, ¿vale? 100% es así, ¿sabes? No conozco a ningún grupo cercano o ningún artista cercano que ha llegado a por no sé qué, sino todo ha sido por méritos propios. Seguramente habrán otros casos que yo desconozco, que pueden haber ayudas de terceros o tal, o la misma industria de tal, pero yo lo que conozco cercano, 100% ha sido porque se lo han trabajado, ¿sabes? Se lo han currado y para mí eso tiene el doble de valor, ¿sabes? Como también he dicho siempre que los grupos canarios tienen que currar 3 veces para poder salir de las islas, ¿sabes? Y eso tiene el triple de valor, ¿sabes? Entonces, creo firmemente en eso, ¿no? De que los grupos de aquí se lo han currado por sus propios medios. Me gusta. Vale. Y la segunda pregunta, ¿eres feliz a día de hoy? Buena pregunta, mucho. Argumenta, Mucho. vamos. A ver, muchas veces no nos paramos a preguntarnos si somos felices. Estamos tan ocupados en millones de cosas que muchas veces no nos sentamos y en un momento de desconexión preguntarnos si somos felices, ¿sabes lo que te digo? Igual que de pequeño tampoco nos lo preguntan, ¿sabes lo que te digo? Nos dicen, nos inculcan para, tú tienes que ser abogado, médico ¿sabes? Encima profesiones de alto standing, o sea, no de alto standing, sino de que cobran bien, ¿sabes? Tú tienes que ser funcionario para tal. Y a lo mejor la pregunta, eso está bien, ¿eh? O sea, de puta madre. Pero a lo mejor no nos preguntan, a lo mejor yo soy feliz abriéndome una tienda en el barrio para vender un kiosco, ¿sabes lo que digo? Y no quiero ser abogado, ni médico, ni tal. A lo mejor de repente yo soy feliz siendo barrendero o siendo, yo qué sé, juez también, ¿sabes? O sea, como que nos inculcan que tenemos que estudiar ese tipo de profesiones, pero no se paran a analizar lo que realmente queremos ser. O sea, yo de pequeño quería ser repartidor de camión de Coca-Cola, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Sabes? ¿Sabes? Así. No de Pepsi, sino de Coca-Cola, ¿sabes? Porque veía los camiones de Coca-Cola y me encantaban. Mi padre dice, pues para adelante, ¿sabes? Nunca me dijo, repartidor de camión de, ¿sabes? Entonces, como que muchas veces no nos paramos a ver lo que realmente esos niños quieren ser o dejar que fluyan y trabajen libremente y que se estampen también. O sea, yo de pequeño quería montarme una discográfica. A lo mejor, si me hubiera montado una discográfica en ese momento, me hubiera estampado, ¿sabes? Pero como que nadie me puso esos pies, la zancadilla para decir, no te abras esto, tú tienes que hacer esto. O sí, también me lo inculcaban, ¿no? Pero yo no quería hacer eso, ¿no? Entonces, cuando analizamos todo lo que ha pasado, ¿sabes? Y cómo hemos crecido, lo que hemos elegido, y nos paramos, ahí es cuando decimos, ¿somos felices o no? Si la respuesta es sí, has cumplido tu objetivo. Si la respuesta es no, a lo mejor de repente deberías plantear que todo lo que has hecho de aquí para atrás tienes que tomar un cambio en tu vida y tal. Yo admiro a mucha gente que de repente se lo plantea, ¿sabes? O se lo pregunta y de repente están en trabajos que ganan de puta madre, ¿sabes? Y lo dejan todo, que tú dices, ¿cómo lo vas a dejar? Por el simple hecho de que no eran felices, ¿sabes? Y se arriesgan, ¿sabes? Y para mí eso tiene un mérito y un valor tremendo. Y ole, lo apoyo. ¿Sabes lo que te digo? Tengo muchos amigos así que digo yo, mi madre. O sea, y lo apoyo y lo respeto, ¿no? Y con esto te he argumentado muchas cosas, ¿no? Pero que es una pregunta muy clave en la vida. Yo dejé la ingeniería por la comedia, solo te digo esto. ¿Te hace más feliz la comedia que la...? A día de hoy sí. Pues entonces, si la respuesta es sí, y tomaste la decisión acertada. Si la respuesta es no, ya preocúpate. Sí, pero, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ya llevo 2 añitos y bastante bien. Y tengo el podcast y súper guay. Sí. También creo que la vida es arriesgarse, ¿sabes? Sí. Es decir, te puede salir bien o te puede salir mal. Pero yo creo que es peor quedarse toda la vida con y si lo hubiera intentado easy, que con el easy, que con decir lo intenté pero fracasé. Da igual, lo intentaste. ¿Sabes? Ya para mí eso es un éxito. ¿Sabes? Es como el concepto que nadie me ha inculcado, pero que como que siempre lo he tenido presente en todas las decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? Hay muchas cosas que me han ido mal, otras me han ido bien, ¿sabes? Pero es que prefiero arriesgarme, ¿no? Pero supongo que te da vidilla, al igual que yo lo he experimentado, al conseguir retos. Y toma, lo hice, me salió. Esa satisfacción personal de tomar un chute de adrenalina mucho mayor que si estuvieras en tu casa y diciendo, ya, mañana me tengo que levantar a las 8, tengo un curro, tal, no sé qué. ¿Sabes? Qué guay, qué guay. Pues felicidades por eso, por esa iniciativa, porque vamos. Gracias. ¿Sabes? Si no... Gracias. Y bueno, intentaremos crecer poco a poco. Sí, y bueno,
aprovecho aquí para decirle todo. Yo no soy como los demás medios, podcast, que así, tal, que quieren a invitados por la repercusión que te pueda dar. Yo quiero que cada persona que se siente aquí aprenda yo y aprendamos todos ustedes de cómo luchando podemos conseguir nuestros sueños. Es el objetivo de este podcast. Así que aprovecho para decir que, bueno, cualquier invitado invitado, no, personalidad que hayamos nombrado en este podcast, que está invitadísimo aquí, pero no por la repercusión que pueda dar, sino por aprender un ratito. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí, ya sabes, por ejemplo, Pantera, Salasoca, Quevedo, cualquiera aquí para que aprendamos aquí un ratito. Si puedes nombrar a la cámara para quien quiera empezar en el mundo de DJ, de la música, tal, según lo sienta que los sueños se cumplen. A ver, yo soy partidario de que los sueños siempre se cumplen, ¿sabes? Yo creo que a día de hoy casi todo lo que me he propuesto se ha conseguido en mayor o menor medida, o el tiempo que hay cosas que no se consiguen de la noche a la mañana, pero yo creo que trabajando y no dándote por vencido, yo creo que las cosas se consiguen con el tiempo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces anima a todo el mundo a estamparse y cumplir sueños. 100%, o sea, de pequeño cuando te caías te tenías que caer. Si no, si alguien te recogía siempre, mal vas, ¿sabes? Pero tienes que estamparte y también aprender de los errores, ¿sabes? Yo creo que aprender de los errores es el continuo aprendizaje, ¿sabes? Qué bueno. Pues sin más demora, firma nuestro baloncito oficial. Eso, Dani. Bienvenido al grupo de hoy que pasó el podcast. Haciendo firmas ahí. Sí. Y acá. Qué bueno. Pues lo tiene. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación, por sacar un ratito de tu apretada agenda, por estar un ratito con nosotros. Y bueno, te deseo lo mejor de la suerte. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Sí. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí, por verlo. Y bueno, suscríbanse, denle a la campanita y un me gusta no estaría mal. No cuesta nada darle al botoncito para ver gente tan maravillosa como DJ Sao. Hasta luego. Y acá. Qué Gracias, bueno. tío. Qué bueno.